Pero ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos en un nuevo Motorbox Radio, día miércoles 5 de octubre de 2022. Bueno, listos para ya arrancando 60 minutos, un poquito menos de 60 minutos, a pura velocidad. Velocidad que habrá esta tarde-noche en Australia, porque arranca una nueva edición de la Bathurst 1000. Este fin de semana, Superkarting, de la carrera más importante de autoturismo del mundo y uno de los eventos del fin de semana a nivel mundial. Así que bueno, habrá cobertura en nuestras redes sociales, @MotorboxRadio, en Twitter, en Facebook y también en Instagram. Veremos por ahí hacemos algún Twitter Spaces, alguna cosa de esas modernas que se hacen ahora. Así que veremos qué termina pasando. Esta semana hemos conocido ayer, y lo quería introducir antes de charlar con nuestro invitado el día de la fecha, porque bueno, conocimos al final que el equipo de Ricardo Juncos, el Juncos Racing, va a traer un IndyCar a la Argentina. Va a haber, segunda vez en la historia, un auto de esta categoría en nuestro país, después de lo que fue la fecha de la USAC en el año 71. Bueno, en esta oportunidad, Agustín Canapino va a ser el encargado de hacer una exhibición en el Autódromo de Buenos Aires en la fecha de Turismo Nacional. El mes que viene, de acá, sí, un mes, hoy es 5 de octubre, de aquí a un mes, y después una prueba en el Autódromo de Termas de Río Hondo. También, o es un shakedown. En realidad no está muy claro si va a girar en Termas de Río Hondo, si también va a ser una exhibición o si en realidad también va a ser una prueba propiamente dicha. Pero bueno, creemos que va a ser una exhibición en Buenos Aires y un shakedown en Santiago del Estero, además de una prueba. Canapino se va a subir al IndyCar para hacer una prueba en Sydney en el mes que viene, pero bueno, no es piloto de IndyCar, ni de Indy Lights, ni nada por el estilo. Canapino tiene su programa en la Argentina y tiene contratos firmados. A menos que los contratos se rompan, los contratos se firman y también se rompen. Así que por ahora, esta es la actualidad. Canapino no está muy interesado en correr en el exterior, pero bueno, así lo decidió él en estos momentos. Por otro lado, también hemos conocido una noticia que me parece muy importante de resaltar y que vamos a tratar de ampliar en las próximas semanas, que es que Dorna Sport, la promotora de MotoGP, la empresa dueña de los derechos de la categoría reina de las dos ruedas, anunció esta mañana que va a haber 2 nuevos campeonatos en Latinoamérica. Por primera vez va a haber un Latin America Talent Cup, o sea, como la Copa Asiática, como la que también tienen también en el Reino Unido, y también, bueno, como la Rookies Cup en Europa, digamos, el primer peldaño antes de llegar a la categoría grande de las dos ruedas. Así que bueno, se va a implementar la Latin America Talent Cup y también la FIM Mini GP Latin America Series. Ya se anunció, de hecho, un calendario. Va a haber pilotos argentinos. Sí, va a haber 6 rondas con 12 carreras y los pilotos tienen que tener entre 14 y 21 años, y con una parrilla de 25 motos como máximo. Así que bueno, promete ser muy interesante este campeonato. La competición va a comenzar recién a final de la temporada que viene. O sea, falta un año para que empiece este torneo en 2023 en San Juan Villicum. Así que bueno, junto al Mundial de Superbike. Así que bueno, esto me parece una gran noticia para la piloto de las motos, porque no tenemos por ahí una escalera formativa que, digamos, exporte pilotos al Campeonato Mundial de Motociclismo. Así que me parece un gran primer paso de Dorna. ¿Se podría haber dado antes? Quizás sí, quizás no, nunca se sabe. La pandemia cambió muchos planes que estaban previstos para estos años. Así que bueno, me parece muy bueno lo de Dorna Sports, teniendo al Campeonato Latinoamericano de Talentos, en definitiva, la Talent Cup también en Latinoamérica. Así que bueno, si hay pilotos argentinos, seguramente estaremos con eso, también en Corazón de F1, por supuesto. Y además de lo de Juncos, mañana habrá una conferencia de prensa con Franco Colapinto, seguramente la gente de Bullet, María, Jamie, bueno, seguramente comentando qué avances hubo esta semana con respecto a las negociaciones para el contrato de Franco de cara a la temporada 2023. Así que bueno, estas son las noticias que tenemos de momento, las más importantes de la semana. Me parece muy importante esto que acabo de mencionar, por eso abrimos con esto. No suele ser nuestra tónica hacer cosas de actualidad, pero me parece que tener un IndyCar en la Argentina es importante, y un campeonato latinoamericano que exporte pilotos a MotoGP me parece súper importante. Tengo entendido que está en línea el señor Iván Fernández. Con él vamos a hablar de uno de los periodistas más prestigiosos del mundo del rally. En este caso vamos a hablar principalmente del WRC, de lo que fue la semana pasada, el rally de Nueva Zelanda, con la consagración de... No sé por qué se me cruzó Takamoto Katsuta, probablemente por Japón. Hacemos mucho Japón en este medio. Esa es la realidad. De Kalle Rovanperä y Jone Halttunen, su navegante, como campeones del mundo. En el caso de Rovanperä es el hijo de Harry, por supuesto, el piloto más joven de la historia, quebrando después de 20 años el récord del
malogrado en su momento Colin McRae. Y también el debut de Shane Van Gisbergen, piloto de Supercars, el campeón de la categoría y próximo campeón, evidentemente, de la temporada 2022, con su debut con en el Mundial con un Skoda Fabia. Así que pasamos a saludarte, Iván. ¿Cómo estás? Buenas tardes para nosotros aquí en Argentina y para ti en España. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Encantado de estar con vosotros en una semana tan importante, yo creo, ¿no? Al final son hechos históricos que vivimos una vez cada muchos años y en este caso, en la situación del Mundial de Rallys, pues al final es un hito histórico que para mí cambia un poco lo que veníamos viendo del Mundial de pilotos, podemos decir experimentados, ganando su primer título mundial. Pues bueno, tenemos aquí a Kalle Rovanpera, que ha demostrado ser un fuera de serie y lo consigue con 22 años y un día. Perfecto. ¿Cuál es la principal clave que ves en Kalle Rovanpera para lograr el título? Porque se viene hablando de él hace mucho tiempo y desde que empezó a subir los peldaños, ¿no? Para llegar al Mundial de Rally siempre se lo marcó como que podía romper el récord de Colin McRae de ser el campeón más joven, que en general, a diferencia de otras disciplinas, en el rally los pilotos llegan un poco más formados, digamos, en cuanto a edad, 27, 28 años, digamos, una edad promedio, digamos, pero ¿cómo lo ves vos? Sí, la carrera de Kalle Rovanpera, yo creo que al final la característica que más o menos la diferencia del resto, ¿no? Es que la hemos podido ver, ¿no? La hemos podido ver crecer todos esos primeros años de formación, desde apenas 8 años. Yo creo que le empezamos a ver ya subido en un coche de rallies cuando sabíamos que era el hijo de Harry Rovanpera y poco más. Yo creo que la empezamos a ver ya en directo a través de las redes, vimos los vídeos de YouTube, reímos con esas onboards que publicaba metiendo miedo a personas que decidían subirse sin mucho amor propio al lado de él en un coche de rallies. Y le hemos visto, pues eso, crecer desde que llegó a los rallies de primer nivel, desde que empezó, se sacó la licencia letona que le permitía competir antes de tiempo, antes de cumplir la mayoría de edad. Y esos primeros pasos en el Mundial, al final ha sido, yo creo que eso, una evolución de una carrera que hemos podido ver todos desde casa, ¿no? Entonces, yo creo que eso ha unido mucho a los aficionados o ha generado mucho interés en él. A partir de ahí, pues obviamente el tener un padre que ha sido expiloto de equipos oficiales en el Mundial de Rallys, obviamente abre muchas puertas, te ayuda mucho. Un plan de trabajo también te ayuda mucho. Yo creo que todos se ha ceñido a su plan de trabajo desde el primer momento. Obviamente han surgido los apoyos de Skoda Motorsport y después de Toyota Gazoo Racing, pero la verdad es que yo creo que se veía desde el primer momento que tenía algo especial, ¿no? Cuando ves a Calderón Ampera competir desde el primer momento, ya ves que se diferencia mucho del resto, que está muy bien maduro. Esos años de World Rally Championship 2 y World Rally Championship 2 Pro sí que tuvo accidentes, pero más o menos ya cuando llegó al primer nivel, a la categoría absoluta, ya demostró que, pues eso, que tenía la cabeza bastante bien asentada. Le costó para algunos un poco llegar a pelear por las victorias. También es cierto que con el estallido de la pandemia no puedes pretender que un chaval de 19 años pues tampoco esté completamente maduro o formado, ¿no? O que tenga todas las ideas claras en su primera temporada en el Mundial. Sobran las palabras si echamos un poco la vista atrás y miramos los dos últimos años, de su coronación como campeón del mundo y el del año pasado, las actuaciones que ha tenido. Para mí yo creo que ha sido pues eso, la evolución que esperábamos ver de Kalle Rovanpera se ha mostrado estos dos últimos años. Sin duda de que, como vos decís, digamos, la pandemia es verdad que cambió muchos planes y también, digamos, la evolución de muchos pilotos y demás, y Cal es uno de ellos, ¿no? Pero, digamos, ¿cómo podemos, digamos, enmarcar el título de Kalle Rovanpera en esta temporada? Porque siempre quizás hasta me parece demasiado a veces, se sobreanaliza como mucho el contexto en el que los pilotos logran, sobre todo en automovilismo, lo habrá, digamos, vivenciado por el tema de Fórmula 1, que es el auto, que es el piloto. En definitiva, me parece que acá él termina imponiéndose por talento propio, ¿no? Sí, la actuación ha sido aplastante. O sea, al final cuando estamos viendo que es un chaval que lleva 2 temporadas y media, por así decirlo, en el campeonato del mundo, o incluso menos, porque al final las temporadas marcadas por la pandemia han sido reducidas. Cuando estamos hablando de que han tenido tan pocas pruebas, tan poco proceso de adaptación, podemos decir, a la categoría absoluta, y que ha sacado prácticamente de ese tren en el que ha metido el Mundial desde el primer momento. Recordemos que Monte Carlo sufrió los 2 primeros días y fue a partir de la jornada del domingo cuando empezamos a ver ligeramente destellos de calidad, que incluso se llevó la victoria en la Power Stage. A partir de ahí ha sido aplastante. O sea, ganó Suecia
con una forma increíble. Ganó Croacia levantándole el rally a Otanak en la Power Stage por décimas, cuando además parecía que tenía una monta de neumáticos que iba en contra de él o que era menos favorable que la que llevaba el estonio. A partir de ahí, victoria en Portugal abriendo pista, victoria en el Safari abriendo pista, ganó Estonia, ha ganado Nueva Zelanda, que son rallies de mucha enjundia al final. Entonces estamos ante una temporada increíble. Estamos hablando de un chaval de 22 años recién cumplidos que se está enfrentando a gente con 5, 6 años, 7 años de experiencia en el Mundial de Rallys a máximo nivel, incluso a campeones del mundo, como es el caso de Otanak. Entonces, sí, obviamente cada equipo, cada piloto tiene sus circunstancias, es cierto que para los pilotos de Hyundai seguramente han sido bastante negativas desde el principio de temporada, pero yo creo que no se le puede poner mucha tacha al trabajo que han hecho tanto Kalle Rovanpera como Jonne Haltunen a su derecha. Sin duda, como vos decís, que fue muy contundente también. Y bueno, en definitiva fue como increyendo, digamos, con todo, digamos, las victorias que obtuvo. Y también, obviamente, que hacerlo de manera anticipada, por supuesto, y además siendo el más joven, por supuesto, comparaciones, sacando fuera, digamos, ciertos contextos, ciertas cosas históricas, me hace acordar bastante a Sebastian Vettel en su día, ¿no? Una aparición fulgurante que ya venía de la Fórmula Junior, ¿no? Como la gente por ahí que no sigue en el rally, por ahí lo puede llegar a comparar con Vettel y me parecería, digamos, pertinente, digamos, una línea temporal, simplemente como para, digamos, marcar dos pilotos que han llegado a cada certamen y lo han logrado, digamos, obtener y además con cierta contundencia. Pero vos hablabas una cosa que me llamó la atención y que creo que Leandro me explicó alguna vez y lo explicó acá en este programa, pero me dejó muy, digamos, con interés de que nos contaras, que es esto de que Rovanpera tiene que abrir los rallies, o sea, cada competencia. Ese detalle me resultó muy interesante para preguntar. Sí, por normativa el líder del mundial, en ese momento estábamos hablando de que Kalle Rovanpera había ganado los rallies de Croacia y había ganado los rallies de Suecia, se ha puesto ya líder del mundial. Cuando tú abres pista es cuando el líder del mundial en la jornada del viernes, que suele ser la primera de cada prueba de mundialista, tienes que establecer un orden de partida, ¿no? En algunos momentos del mundial de rallies se ha hecho un tramo de clasificación, que era el que se encargaba de dictaminar ese orden de salida de esa primera etapa, pero actualmente, por norma, el primero que sale a los tramos es el líder del mundial. En este caso, obviamente, en los rallies de tierra, cuando tú tienes que barrer esa superficie, cuando tienes que quitar esa primera capa de polvo de tierra que se deposita encima de los tramos cuando están parados o cuando pasan pocos coches, es el primero en el orden de salida el que se encarga de quitar esa capa, ¿no? De hacer una primera trazada, una primera línea. Entonces, él seguramente tiene peor agarre en condiciones normales, en condiciones de seco. Obviamente, si llueve ya cambiamos un poco el paradigma, pero si se mantiene seco, es el líder del mundial, es el primero en abrir pista el que suele barrer esos tramos. Entonces, eso te suele suponer una pérdida de tiempo durante la jornada del viernes. Es una especie de losa que tienes que acarrear contigo en forma de tiempo que vas cediendo tramo. Se suma, sobre todo en las primeras pasadas, en las segundas pasadas suele estar bastante más limpio, a pesar de que los coches de categorías inferiores vuelven a ensuciar un poco la trazada y vuelve a encontrarse otra vez el piloto que abre pista en esas peores condiciones, pero es algo con lo que tienen que convivir los pilotos, sobre todo que son líderes del mundial. Hemos visto muchas ocasiones a Sebastián Ogier quejándose de ello. Sebastián Loeb también se ha quejado en más de una ocasión de eso, de ese tema de que, bueno, por normativa el líder del mundial tiene que abrir pista durante la jornada de los viernes y en la mayoría de los casos es perjudicial, especialmente en los rallies de tierra que se mantienen en seco. Ujú. Y esto, digamos, no sirvió como para que pararlo a Rovanpera, visto la temporada. No, ya hemos visto que rallies como Portugal, como Rally Safari, como Nueva Zelanda en este caso, sí que es cierto que en Nueva Zelanda teníamos el tema de la lluvia y que en Portugal también tuvimos algunos tramos de lluvia en la jornada del viernes, no fueron desde luego un obstáculo demasiado grande como para evitar que Kalle Rovanpera consiguiera esos rallies. La verdad es que se ha mantenido bastante competitivo en esas condiciones, bastante frío, porque al final el hecho de ver que estás teniendo terreno en esa jornada de viernes, que no puedes hacer nada para evitarlo, y sobre todo, si tú estás acabando esa jornada del viernes entre los últimos, porque has acumulado mucho tiempo perdido abriendo pista, te encuentras con ese efecto dominó de que en la jornada del sábado, como eres de los últimos en la clasificación general y la clasificación general del rally se da la vuelta para establecer el orden de salida de la jornada del sábado, vuelves a abrir pistas durante la jornada del sábado.
Entonces, la fuerza que ha tenido Kalle Rovanperä durante este año ha sido que los rallies de tierra en los que le ha tocado abrir pista ha sido muy competitivo, se ha aprovechado de los problemas de sus rivales y ha quedado en los puestos de delante en las jornadas del viernes, lo que le ha permitido ya luchar la jornada del sábado y en muchos casos le ha permitido conseguir la victoria final. Muy, muy interesante lo que estás contando sobre el tema de, obviamente, Rovanperä, el tema de abrir los rallies y demás. Pero bueno, este año el WRC introdujo una nueva normativa, ¿no? Con el tema de la potencia híbrida. ¿Cómo fue recepcionado esto? Y, en definitiva, si hubo también algunos inconvenientes o si simplemente, bueno, la temporada fueron encontrando soluciones a posibles problemas que se pudieron haber presentado. Sí, como siempre, siempre que hay un cambio normativo de este tipo, al final se introduce un elemento extraño que no se había probado nunca en el Mundial de Rallys, como es un kit híbrido, y obviamente eso lleva problemas. Lo hemos visto desde el principio, Monte Carlo ya trajo algunos problemas, hemos visto a pilotos que han tenido que abandonar en más de una ocasión, especialmente M Sport ha tenido bastantes problemas con el kit híbrido. Es un proceso de aprendizaje, ¿no? Por así decirlo, durante toda la temporada. Estamos hablando de que al final, por ejemplo, en la Fórmula 1 tuvieron en su momento muchísimos problemas cuando se introdujo la parte del KERS y los motores V6. Y estamos hablando de un escenario o de un laboratorio, por así decirlo, mucho más cerrado, más estanco, más perfecto que puede ser un rally, ¿no? Al final en un rally te enfrentas a todo, a meteorología, al polvo que te encuentras en los caminos, al calor que puedas encontrarte en los tramos. Al final es mucho más duro, podríamos decir, o te enfrentas a cosas que tienes menos de tu mano, ¿no? Pues son datos que al final no cuentas con ellos antes del rally, no puedes prepararte específicamente para unas condiciones que no sabes cuáles van a ser finalmente. Entonces, pues bueno, obviamente esto te produce bastantes problemas a lo largo del año en términos de fiabilidad, pero aún así yo creo que ha salido bien la prueba. La prueba ha sido positiva. Tenemos que recordar que la parte del kit híbrido era nueva, que la provee un suministrador externo, en este caso Compact Dynamics, que es una empresa europea, pero la parte del motor térmico, la parte del propulsor de gasolina es más o menos lo que tenían ya del año pasado, una pequeña evolución, una pequeña homologación que se hizo a finales de año para ajustarse a la normativa que impuso la FIA, pero se mantuvo más o menos lo que conocíamos con el motor 1.6 turbo global. Entonces, pues en ese paso no cambió demasiado. Entonces, pues bueno, los equipos han tenido que jugar más con esa fiabilidad de la parte híbrida que de la parte del motor de combustión, y eso les ha ayudado bastante. Es cierto que hemos visto pues una evolución bastante clara a lo largo del año, donde hemos visto menos problemas al final de temporada que al inicio. Ujú. Sí, ¿esto atrajo, digamos, el interés de marcas nuevas, más allá de las que están, o, digamos, es como un poco también lo que pasa en otras categorías en donde, bueno, por mucho cambio reglamentario, digamos, en favor de nuevas tecnologías, por ahora, digamos, el interés de participar, sobre todo porque todavía estamos atravesando ciertas consecuencias de la pandemia, todavía no es tan interesante como les gustaría a los promotores? No, el problema es ese. Al final nos lo encontramos en otras categorías, salvo booms increíbles como el que podemos estar viviendo en el Mundial de Resistencia, que hemos visto que pues, un reglamento, dos reglamentos como el LMDH y el LMH han permitido que entre muchas marcas al mismo tiempo, prácticamente en 3 años de diferencia. En el Mundial de Rallys está costando muchísimo atraer marcas nuevas. Ahora, además, después de haber superado el primer año, ya es muy difícil que ahora mismo entre una marca en estos 2, 3 años próximos, porque se tienen que al final desarrollar un modelo nuevo, ajustarse al tema reglamentario. Estamos hablando de que en 2024 puede haber una modificación pequeña del reglamento para permitir que los equipos o los fabricantes empiecen a introducir más piezas creadas por ellos mismos o fabricadas por Ujú. ellos mismos, desarrolladas por ellos mismos. Entonces, pues es difícil ahora mismo traer un fabricante. Se habló en su momento de algún fabricante chino, algún fabricante japonés. eh, lo han dicho abiertamente desde el promotor del Mundial de Rallys, pero es cierto que por ahora no hay nada oficial. No hay ningún fabricante a las puertas de entrar en el mundo de rallies que vaya a ser ya inmediato, ¿no? Podríamos decir. Es más, en más de una ocasión durante esta temporada ha habido rumores de que igual alguno de los fabricantes que están actualmente en el Mundial podía pensar en abandonar el campeonato. Por ahora, toquemos madera, no ha sucedido. Sí, sin duda de que bueno, sería un golpe muy, muy importante, ¿no? Tenemos actualmente a
a Hyundai, a Toyota, que se acaba de consagrar con Robampera, como hablábamos, y también bueno, en un apoyo, digamos, al equipo M-Sport. Son además equipos históricos también del campeonato, o sea, cualquier inconveniente con alguna marca, digamos, podría hacer tambalear a cualquiera de estos equipos que ya forman parte del acervo del campeonato del mundo. Sí, provocar un efecto cadena, lo hemos visto en otras ocasiones, lo hemos visto en otros campeonatos también bajo el paraguas de la FIA. Cualquier movimiento, cuando parece que hay una cierta estabilidad en el campeonato, con tres fabricantes consolidados, con mucha experiencia y con capacidad para por lo menos pelear por las victorias, que uno de ellos tenga un problema y decida abandonar o tenga un cambio en cuanto al departamento de promoción o de marketing que decida bueno, que ha llegado el momento de pasar página con esa parte deportiva o de competición, pues te genera un problema bastante grande. Al final estamos hablando de que tenemos dos fabricantes y medio, podríamos decir, porque tenemos Hyundai y Toyota y después tenemos a M Sport Ford con el apoyo de la marca del óvalo, aunque sea pues eso, económico y técnico, sin ser total o de pleno derecho un fabricante, pero bueno, sí que está teniendo el apoyo por parte de Ford. Entonces, si pensamos en que Hyundai, por ejemplo, pueda tomar la decisión de abandonar el mundo de rally, pues obviamente eso dejaría muy tocado el campeonato, porque por eso mismo, por lo que hablábamos hace unos minutos, porque no tenemos ningún fabricante que esté a las puertas de entrar, que puedas decir, bueno, pues si se va uno, por lo menos tenemos otro que está ya preparándose para entrar, y desde luego parece difícil que en los 2 próximos años, 3, tengamos un fabricante eso decidido a entrar en el campeonato. Uh-huh. ¿Podemos hablar del debut de Shane Van Gisbergen en el Rally de Nueva Zelanda? Iván, ¿cómo lo has visto al piloto neozelandés? Que bueno, viene de los turismos, con lo cual el salto al rally, bueno, una disciplina absolutamente diferente a la pista, aunque bueno, ha hecho en alguna que otra carrera se lo vio haciendo así como entre comillas rallycross y demás a Shane, pero bueno, en definitiva ya había tenido una participación en el rally australiano en la fecha de Canberra, si mal no recuerdo, y bueno, ahora en Nueva Zelanda, bueno, se subió al podio con, bueno, condiciones que nos contarás a continuación, pero bueno, ¿qué balance se puede hacer de esto? Hombre, lo disfrutó, desde luego. O sea, yo siempre que se le veía al final de los tramos, se le veía con una sonrisa en la boca y se le veía entusiasmado con ese debut en el Mundial de Rallys. Lo hizo bastante bien. Hizo tiempos muy competitivos, muy cercanos a los que pudo hacer Kajetanovic, que es 3 veces campeón de Europa de rallies. No estuvo obviamente tan cerca de Hayden Pannon, porque al final es el piloto que corría en casa, la gran estrella local, podríamos decir, expiloto mundialista, obviamente, con una victoria ya en el Mundial, ahí en Argentina, además, en 2016. Uh-huh. Pero desde luego el debut de Sainz fue increíble. Y ahora que encima se está hablando mucho de un posible paso a la NASCAR en 2023 y demás, desde luego, si no lo consigue, si no da un salto a la NASCAR en 2023 y se aburre de los supercars australianos, pues sería una buena opción el pensar en continuar una carrera en el Mundial de Rallys. Pero la verdad es que los tiempos fueron muy, muy competitivos desde el primer momento. Además, la super especial con la que comenzó el rally, que fue un tramo espectáculo urbano en la zona de Auckland en la jornada del jueves, ya demostró sus manos, porque al final este tipo de tramos con asfalto, los coches en reglajes de tierra y demás son muy resbaladizos, tienes que hacer los donuts, tienes que hacer demás, y siempre se complica mucho para los pilotos menos experimentados o que menos acostumbrados están a hacer este tipo de maniobras, y ya fue competitivo en ese punto. Y después ya en tierra, con tal y como se complicó el rally de Nueva Zelanda, con la lluvia y con los traicioneros que son estos tramos en los que al final, pues eso, en condiciones de mojado y con las velocidades, el tipo de curvas con banking y demás, pues al final yo creo que la actuación fue sobresaliente por parte de Sainz. Y quedó tan contento que me parece que tiene ganas como de volver a probar en alguna otra fecha. Obviamente es muy difícil hacer el campeonato completo, pero digamos, parece que la intención está de continuar teniendo estos cameos en el campeonato. Sí, no me sorprendería incluso que se deje ver por el campeonato neozelandés. Sabemos que el Rally de Nueva Zelanda no va a estar el año que viene en el calendario del Mundial de Rallys. Eso ya está oficializado, entonces quieren estar en 2024. Por lo tanto, si tanto le ha gustado a Shane esa experiencia, puede ser que se le haga demasiado largo, ¿no? Esperar hasta 2024 y que el Rally de Nueva Zelanda vuelva al calendario del Mundial. Entonces, igual le vemos en otras pruebas, o lo que dices tú, en otra prueba del Mundial, que se pueda
le pueda gustar, ¿no? Entonces, pues, vamos a ver cómo evoluciona, pero desde luego el debut en tierra para un piloto de circuitos fue sobresaliente. Los que estarían pendientes de que si se va a la NASCAR son los rivales de Van Gisbergen en Supercars, porque el estadio los ha dominado de punta a punta. De hecho, este fin de semana en la Bathurst Mill, esto es un apunte que hago yo, bueno, se puede consagrar campeón, como fue el año pasado, que ya creo que ya había llegado como campeón, así que bueno, este puede ser su tercer título y bueno, quizás emigrar como hizo Scott McLaughlin, del que parece que en la Argentina se empieza a mencionar, lo cual está bueno, ¿sí? El señor no debe estar en el chat porque debe estar preparándose para la actividad que empieza a 2 horas, pero bueno, si hay uno que lo sigue a McLaughlin y a Van Gisbergen desde Cemento, es el señor Lucas Tulichi de Supercars Argentina. Si me permitís, Iván, vamos a hacer un pequeño corte, así te dejo descansar un poquito, que hablamos mucho en este primer bloque. Vamos a hacer la pausa institucional de Punto Cero. Le digo a Diego, que lo veo con su bigotito, que fui a ver Argentina en 1985 ayer. Sí, espectacular película. Creo que ustedes la han visto, me imagino. Así que 10 puntos. Sí. Muy buena película, así que recomendada. No sé si se verá fuera de la Argentina, en alguna plataforma o algo así, pero bueno, tengo entendido que sí, así que bueno, siempre para... que aporta muchas cosas, tal vez le falta otras desde mi punto de vista, pero bueno, este no es un programa de cine, así que no vamos a hacer una crítica, pero quería mencionar eso ahora que lo veo a Diego y le iba a mandar ya para la pausa, así que bueno, quería simplemente hacer, digamos, decir esta opinión. Así que vamos a la pausa institucional de la radio y nos reconectamos para el segundo bloque con Iván Fernández. Seguinos en Instagram.